Sean todos y todas bienvenidos a este extraño canal una vez más. Soy R y a continuación escucharán una historia que continúa con el ciclo de acontecimientos horribles y extraños que suceden en la oficina. Espero y puedan echarle un vistazo a la lista de reproducción que compila todo este material. Sin más por el momento, que corra video. Cosas horribles llevan pasando en la oficina desde hace varios años. Nos habían marcado a todos los empleados, especialmente lo que pasó con Stephanie y Raúl. Una en el psiquiátrico de manera permanente y el otro había partido de este mundo. Ambos casos pasaron con muy poco tiempo de distancia, por lo que varios empleados renunciaron al escuchar rumores de que había alguna clase de maldición en el edificio y, especialmente, en el piso en que trabajábamos. Debido a esto, Ariadna, la supervisora que teníamos, fue despedida, ya que consideraron que no era capaz de mantener calmado a su personal, cosa que no importaba porque también ella tenía pensado renunciar pronto debido a las calamidades que nos habían ocurrido. Aunque todos teníamos un cierto grado de curiosidad y de intriga respecto a todo el asunto de las cosas paranormales, pensábamos que lo más sensato era simplemente no interesarnos. Solo una compañera, que además era mi amiga, se interesó de manera activa en todo esto, debido a que algo del más allá le estaba llamando, literalmente. Aquí quiero reconstruir los hechos a partir de lo que esta mujer de nombre Azucena me contaba cada que podía, pues lo que no se escribe, se olvida. Azucena tenía una cercanía extraña con las dos personas que habían sido víctimas antes de los acontecimientos paranormales de la oficina. Con Raúl, de quien afirman que se manifestó después de haberse ido de este mundo a un compañero para avisar de su muerte, había tenido un noviazgo no muy duradero. Con Stephanie, quien alguien anónimo afirmaba que había sido devorada por una fuerza de otra dimensión, era una amiga de esas que hablaba solo habitualmente. Por esta razón no nos parecía una idea descabellada que hasta cierto punto estas dos situaciones le hayan afectado especialmente. Además, me permito decir que Azucena era una mujer muy sensible y noble. Tras algunos meses de que la supervisora Ariadna se fue y mientras estábamos sin supervisión, comenzaron a pasar cosas extrañas, incluso en este contexto. Un día, cuando iban a dar las 10 de la noche, hora en que varios de nosotros nos retirábamos, Azucena se acercó a mí con un notable nerviosismo. Me tomó de la mano y me dijo tartamudeando que necesitaba hablarme de algo. Conozco que además ella era muy nerviosa y propensa a ataques de ansiedad, por lo que finalicé rápidamente mi llamada y la acompañé al pasillo. Cuando le pregunté qué pasaba, me contó una de las historias más inverosímiles que haya escuchado. Resulta que había recibido una llamada como cualquier otra, pero a la hora de atender nadie había respondido. Esto no es raro, nos pasa muchas veces y simplemente se cuelgan solas las llamadas. Pero ella escuchó una respiración. Insistió entonces en preguntar quién era y en qué podía ayudarle. Entonces la respiración paró y lo que comenzó a sonar fue una clase de silbido de viento en la lejanía. Nada de esto le habría generado alguna sensación orgánica, pero tras algunos segundos de silencio, un pavor extraño comenzó a apoderarse de ella y tras otro momento, escuchó como una voz simplemente dijo: Azucena, pero con un tono desolador, como si alguien en una evidente agonía o suplicio profiriera el sonido. Me juró vehementemente que la voz que había escuchado era, sin lugar a dudas, la voz de nuestro difunto compañero Raúl y además exnovio de Azucena. Este hecho concordaba con el testimonio que otro compañero, cuyo nombre me reservo, nos había contado acerca de que el día en que Raúl se fue, había recibido un mensaje del mismo donde le daba aviso de su partida. Azucena comenzó a llorar desconsoladamente una vez que terminó de contarme lo que había pasado. No obstante, quise calmarla con alguna justificación lógica. Tal vez la voz era simplemente parecida, pero Azucena juraba que, aunque ella también pensó eso, algo en su alma le decía que era inequívocamente la voz de Raúl. No pude más que acompañarla en su evidente aflicción. Faltó algunos días y luego volvió. No mencioné el tema y ella tampoco, pero ambos en nuestras miradas sabíamos que al vernos teníamos la seguridad de que ese acontecimiento de ultratumba nos tenía aterrados. Pasaron algunas semanas y el asunto comenzaba a menguar en nuestras memorias, pero un día en que todo parecía ir a mejor,
De nuevo en la misma hora, casi las 10 p.m., Azucena recibió otra llamada casi exactamente igual que la que había comenzado el suplicio. Esta vez la voz estaba distorsionada por una extraña interferencia y en lugar de proferir el nombre de manera suave y calmada como la última vez, ahora parecía un grito lleno de reverberación que revelaba que la voz venía de un espacio enorme. Azucena me contó tras haberla interrogado yo, debido a que estaba sentado junto a ella, y simplemente vi cómo de la nada comenzó a temblar de nerviosismo y las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Un pavor extrañísimo comenzó a apoderarse de mí cuando vi su reacción. Aun cuando no me había contado nada, sabía que de nuevo algo siniestro había ocurrido. Era simplemente imposible que las llamadas fueran alguna clase de broma o maldad, ya que las llamadas que recibimos para atender clientes son direccionadas al azar por una computadora que las recibe en primer lugar, por lo que alguien que llama no puede direccionar su llamada a algún asesor en particular. Pensé un tiempo que tal vez todo podía ser asunto de alguna alucinación de Azucena, por lo que le pedí de manera delicada que en cuanto algo así pasara me diera su diadema para que yo pudiera escuchar lo que estaba pasando. El horario laboral se había convertido en una espera casi insoportable. Estábamos todo el día a la expectativa de que el fenómeno se repitiera. Nuestras miradas eran de expresar una compasión enorme el uno por el otro. Finalmente la noche llegó. La noche en que sería yo mismo testigo del acontecimiento de ultratumba que estaba atormentando a la pobre Azucena. Rápidamente se quitó su diadema y me la dio con sus manos temblorosas, mientras de sus ojos manaban lágrimas espesas. No logré escuchar nada. Simplemente había un silencio común y corriente. Enseguida me fijé en la pantalla y vi que el teléfono había sido colgado. Las manos de Azucena estaban sobre el mouse, por lo que de inmediato pensé que ella había colgado rápidamente antes de que pudiera escuchar algo. La miré con severidad y le pregunté si había colgado. Juró que no había hecho nada. Varios días después el mismo incidente se repitió. Azucena juraba que no había hecho nada para que no pudiese escuchar, pero yo comenzaba a sospechar que todo este tiempo lo que había pasado fuese alguna clase de alucinación. Un día que el fenómeno volvió y Azucena intentó de nuevo darme su diadema, me negué a tomarla. El asunto me tenía harto. Ella notó de inmediato la causa de mi desplante y dejó la diadema en el escritorio mientras luchaba con todas sus fuerzas para controlar su llanto. Esta muestra de escepticismo de mi parte afectó grandemente a la pobre Azucena, al punto de que comenzó a alejarse de mí sistemáticamente y también empezó a aislarse de los demás trabajadores. Cuando la confronté para disculparme, noté que su semblante había cambiado mucho. Incluso, a pesar de su ya de por sí blanquísima piel, me dio la impresión de que estaba sumamente pálida. Azucena me miró con frialdad y me dijo que solo estaba yendo a trabajar para contestarle a Raúl, pues llevaba varios días seguidos recibiendo exactamente la misma llamada, pero que no me había dicho porque por fin Raúl le había hablado con coherencia y le dijo que había sido un error que me metiera en ese asunto. De inmediato pensé que Azucena había perdido toda su cordura. Parecía estar en una especie de trance o estado catatónico. Y en efecto, cuando vigilé lo que hacía durante el horario de trabajo, me di cuenta que pasaba horas colgando llamadas. Fuese cierto o no lo que me había dicho acerca de las llamadas, la situación era sumamente preocupante. El cariño que me unía a ella no me dejaba actuar de ninguna otra manera. Si le decía a alguien más sobre esta situación, podía pasar que simplemente la echaran, por lo que estaba atado de manos. Yo quería ayudarle, pero era imposible. Tras casi una semana en la que mi rutina había sido mirar lo que hacía Azucena, ella misma se acercó a mí con un semblante de desesperanza absoluta. Me dijo que ya no podía con la situación, así que tenía que despedirse. Me agradeció por todo lo que había hecho por ella y me dijo que al día siguiente no se presentaría a trabajar. Cuando la cuestioné sobre esto, simplemente comenzó a ignorarme como si yo hubiese dejado de existir por completo. Al día siguiente, tal como lo prometió, Azucena ya no estaba en su lugar. Por mi parte, yo intenté trabajar de la manera más normal posible, aunque mi cabeza estaba a 1000 por hora y una sensación de pesadez horrible me estaba destruyendo. Comencé a pensar que si Azucena ya no estaba, era posible que alguien más del grupo de empleados comenzara a recibir las extrañas llamadas, por lo que rogué al cielo con todo mi ser que esa próxima víctima no fuese yo. Cuando se acercaban las 10 p.m. comencé a temblar del miedo y ansiedad. Algo me decía que yo sería la próxima víctima de la tortura mental en la que la pobre Azucena sucumbió. Aproximadamente a las 9:45 p.m.
Una llamada entró, y cuando la contesté, escuché lo que antes jamás hubiese podido siquiera imaginar. Envuelta en la densa estática, sonaba débilmente la voz de Azucena, quien pronunciaba con un esfuerzo notable mi nombre, una y otra vez. Tras algunos segundos de un absoluto terror, finalmente se colgó la llamada. Me quedé en un absoluto silencio, producto del espanto que estaba experimentando. Pero cuando dieron las 10, una claridad mental furtiva y milagrosa me permitió levantarme para irme a casa. No obstante, todo parecía una preparación para lo que venía a continuación. Cuando llegué a casa intenté hacer todo con normalidad, y cuando ya estaba acostado, dispuesto a dormir, recibí una llamada al celular, una llamada de un número desconocido. De inmediato el pavor se apoderó de mí. Sabía que tenía que ser otro fenómeno horrible como el que ya había experimentado, y, en efecto, lo fue. Cuando contesté, sonaba de nuevo esa horrible estática que aterraba las voces y comencé a escuchar mi nombre dicho por la endeble voz de Azucena. Lo que cambió fue que tras unos segundos de la misma cacofonía, de pronto una voz comenzó a sonar con más claridad. Lo que me dijo me heló mucho más de lo que ya estaba, pues resulta que Azucena había recibido instrucciones por parte de Raúl para abrir algo así como un portal a la dimensión en la que estaba atrapado su espíritu. Pues resulta que el edificio en el que estábamos era algo así como una red usada por seres de otra dimensión, demonios que estaban comenzando a alimentarse. El pavor y el estrés fue tanto que me llevaron a mi límite y simplemente quedé inconsciente mientras Azucena me hablaba. Nuestra interacción continuó en el mundo onírico, donde al parecer estas criaturas interdimensionales pueden manifestarse. Vi de cuerpo entero a Azucena, que ahora tenía un aspecto mucho mejor que el que había tenido los últimos días que la vi. Me dijo con cierta calma y un gesto de benévola resignación que no podían quedar las cosas así y que trataría de ayudar a Raúl. Entonces se separó de mí lentamente y comenzó a caminar hacia una luz azul que estaba algo cercana de nosotros, de la cual emanaban sonidos de ultratumba horribles y ominosos que parecían quejidos o rugidos de seres suprasatánicos. De nuevo, muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento del video. Espero que puedas dejar tu like y tu comentario si te ha gustado. Y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguna novedad. Muchas gracias de nuevo y buenas noches.